9 de la mañana con 5 minutos, ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal, estamos con ustedes. Estamos en contacto ahora con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un gusto estar contigo, con Fernando, con Mónica y a la orden para las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Se ha emitido la resolución ministerial con esta transferencia de parte del gobierno hacia la comuna capitalina para el sistema de transporte, ¿no?, que está obviamente bajo el ámbito municipal. Pero para usted, para el municipio, esta cifra de 8,3 millones de soles, ¿no?, resulta inadmisible. Explícanos las razones, por favor. Sí, Carlos, mira, nosotros hemos venido expresando claramente que producto de esta situación donde hay exigencias para que el transporte cargue menos pasajeros, hay una situación donde se están llevando más o menos en el metropolitano el 20% de su capacidad. Eso ha generado un impacto económico y que veníamos nosotros buscando cómo solucionar. Siempre miramos hacia adentro del contrato, porque esa es la situación que hay que hacer. Adentro del contrato ya habíamos nosotros en el mes de mayo, si mal no recuerdo, gastado el fondo de contingencia, que es un fondo, digamos, como un ahorrito que se tiene y que se puede usar para situaciones de emergencia. Eso se acabó, se agotó. Entonces, volteamos la cara hacia el Ejecutivo y le dijimos, si ustedes, Ejecutivo, han dado una subvención para el otro tipo de transporte, ¿por qué razón no se nos puede dar a nosotros para poder hacer que el metropolitano, alimentadores y corredores puedan funcionar? En esta conversación que tuvimos a partir del día viernes de la semana pasada, se entendió esto, se comprendió. Habían algunos funcionarios del Ejecutivo que tenían una visión muy cerrada, cual talibanes, diría yo, pero habían otros una palabra dura, que entendieron. ¿No? Claro, es una cosa que en realidad refleja una situación. Entonces, el Premier ese viernes dijo, comprendo la situación, vamos a buscar una solución, vamos a trabajar por la misma. Y nosotros, con nuestros técnicos, comenzamos a trabajar desde el viernes. Yo estaba muy optimista, creyendo en la palabra del Premier, creyendo en que las cosas iban a ser como esperábamos que se desarrollasen. Los técnicos tuvieron varias reuniones durante casi una semana, donde se han ido planteando una serie de fórmulas, alternativas, ideas. Hemos ido pidiendo en el tiempo nosotros una cantidad de dinero. Primero pedimos 38 millones, después se pidió 64 y después por instrucción misma de los técnicos del Ejecutivo llegamos a plantear 143 millones hasta el mes de octubre, donde se suponía las cosas podrían regularizar. Pero les han planteado ya una cifra concreta y sin embargo ustedes han protestado. Yo me refería... Es que Carlos, salieron 8 millones de soles y con 8 millones de soles es un puchito y con eso no puede solucionar el problema. ¿Y ese Además, puchito, no digamos, ya se usó? ¿Ese puchito ya se usó o...? Mónica, el puchito, lo que se necesitaba para llegar a esta primera etapa de de julio y junio era de 64 millones de soles para poder terminar julio. Entonces, evidentemente había un desfase con relación a esos 8 millones y además no solamente es un desfase, sino que esto viene con un truquito que es usarlo para temas de desinfección, para temas de gel, etcétera. Y entonces, con eso no se echa gasolina a un o sea, ¿usted se siente, digamos, que el gobierno lo ha engañado después de una reunión de esta naturaleza o lo está meciendo? Mónica, yo no quisiera usar esos conceptos, ¿no? Digamos, Talibán es peor. Pero sí, es que yo digo, habían unos que tenían unas visiones de talibanes que querían estar cerrados, pero lo que sí te puedo decir, imagínate que yo te invito a ir al norte del país y te digo, vamos a Tumbes y terminamos aterrizando en Tacna. ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, depende, si hay mal tiempo, entendería que tengo que ir a Tacna, pero... no tan al extremo, ¿no? Podrías aterrizar en Chiclayo. Pero, a ver, pero yendo al tema, es decir, el presupuesto es finito, no es infinito. Y en ese sentido, la sensación que usted tiene, alcalde, es que
no lo están escuchando y esto va a redundar, según lo que he leído en el comunicado de la municipalidad, en el ciudadano. Quiere decir que puede incrementarse la tarifa de digamos de los viajes en el metropolitano, de los corredores. Eso es lo que usted está señalando. Correcto, es que fíjate, otra vez volvemos a lo que es el contrato. Se acabó el fondo de contingencia y había algunas personas que dentro de la reunión decían, pero si en el contrato están las soluciones. ¿Y qué cosa era lo que planteaban? Lo que planteaban era que se diese la cláusula que decía, entonces, si hay un problema de esta naturaleza, se puede buscar el reequilibrio económico y financiero. ¿Cuándo es eso? Tiene que pasar un año desde la problemática. Imposible de ejecutar una cosa así. Había otra persona que decía, ¿y por qué no se echa mano a la cláusula que dice que esto se compensará post la situación que ha generado el problema? Es la pandemia. ¿Cuándo terminará la pandemia? Eso es indefinido, no sabemos. Tampoco era una cosa que se podía utilizar. Adicionalmente a esto, lo que quedaba era las otras situaciones, como que el aumento del plazo de concesión. Aumentar el plazo de concesión podría ser una solución también, pero no solucionaba el problema inmediato de la necesidad de una inyección económica. Y entonces quedaban dos fórmulas más. ¿Cuáles son las otras dos fórmulas? Y se le explicó claramente esto al Premier. Las otras dos fórmulas son el reajuste de la tarifa o, si no es el reajuste de la tarifa, la suspensión del servicio. Y ninguna de esas dos nos ambas terribles para el ciudadano, ¿no? Por supuesto, Mónica, eso no es pensar en la gente, no es pensar en las personas que se trasladan todos los días. Hoy, con esta situación de restricción de la carga de pasajeros, tenemos más de 300.000 personas que se trasladan en estos medios de transporte. Entonces, con esta resolución ministerial que ha salido el día de ayer, lo que me están diciendo a mí es, esos 300.000 ciudadanos limeños no nos interesan, porque esa no es la solución. Y entonces, Alcalde todo Muñoz, ahora... Alcalde Muñoz. Sí, Fernando, muy buenos días. Sí, buenos días, alcalde. Le hago notar que hasta los talibanes están negociando con el gobierno de Donald Trump en los últimos meses, de manera que no es una causa perdida. No se entiende cuál es el estado de las negociaciones entre la municipalidad y la ATU, porque desde la perspectiva del gobierno central, la ATU es el órgano rector del transporte en la ciudad. El problema es que no se ha transferido todo lo que la municipalidad gestiona. Y es una pregunta que ya le hemos hecho en otras oportunidades y sabemos que se ha venido postergando. Probablemente desde el punto de vista del Ejecutivo, el esfuerzo se ha hecho con la ATU, pero quedaba un poco que todavía estaba bajo responsabilidad suya como alcalde elegido, es lo que usted llama pucho, ¿no? La pregunta es, ¿esos 8 millones deben durar cuánto tiempo? Porque la última vez que hemos entrevistado acá en RPP a María Jara, nos dijo que era una cuestión de semanas para que se concrete la transferencia de los servicios de transporte que hoy están bajo su responsabilidad, pero que deben pasar a la ATU. Yo me pregunto si ese pucho es algo más que un pucho, si uno lo mira para el plazo que la ATU prevé, que le tomará asumir lo que ahora le está costando a usted como alcalde metropolitano. Fernando, parto de la premisa de que eso ya está gastado. Ahora hay una necesidad no de 8 millones, sino de cerca de 64 millones, eso es la proyección hasta finales de julio. Por ende, estamos al debe, esa es la situación. Y eso se les ha explicado claramente a los miembros del Ejecutivo. Digamos, en cuerda separada va la otra problemática que tú has mencionado, la no recepción de los elementos para la transferencia final de la ATU. De esto que nosotros manejamos, que son los corredores, alimentadores y metropolitanos, tenemos 17 adendas de los corredores. Esas 17 adendas están firmadas hace tiempo. Hemos querido entregar eso hace más de 2 meses a la ATU y nos reunimos aquí en la municipalidad con el señor ministro Carlos Lozada. No me dejará mentir, y con algunos asesores suyos conversamos. Él nos prometió que iba a aligerar la recepción de las cosas, pero siempre hemos encontrado en la persona de la señora María Jara una objeción a que estas cosas se puedan dar.
¿Y qué cosa decía la señora Jara? Ella decía que la fusión de Protransporte con la ATU, porque tiene que pasar y tiene que ser absorbida Protransporte por la ATU, no se podía hacer por partes. Y nosotros dijimos que ese concepto es real, pero que lo que sí se puede ir haciendo, mientras que se van solucionando las cosas, era poder tener una cesión de la posición contractual. Y nosotros le planteamos eso. Dijo, no. ¿Y qué cosa? ¿Por qué decía que no se podía? Porque en el metropolitano, no en los corredores, en el metropolitano hoy faltan 2 firmas de adendas de 2 concesionarios que han estado alargando las cosas y no podemos, pues, que por esos 2 concesionarios, decir, no podemos recibir siquiera algo como una cesión de la posición contractual. Cuando le explicamos esto al ministro Lozada, él me dijo, entiendo esto y yo voy a encargarme de esta fórmula para que las cosas se puedan terminar de dar. Han pasado 2 meses y eso no se ha dado. Bueno, vamos a analizar esa tensión que hay que señalarlo y queda claro y en evidencia que ha habido casi desde el principio de la asunción de la presidenta de la ATU con el alcalde de Lima. Lo hemos preguntado varias veces, lo hemos conversado varias veces, pero no sé si es un tema de forma o es un tema de fondo, pero es importante, ¿no?, dilucidar qué es lo que está pasando en 2 organismos importantes e instituciones importantes que tienen que ver con algo fundamental, que es el transporte en nuestra ciudad. Vamos a una pausa, ya regresamos. Un tema que es sumamente importante y que se ha percibido desde el primer momento, alcalde, tengo que decirlo con toda honestidad, hay una tensión permanente, no sé si es un asunto de personalidades, un asunto de conflicto de poderes o de otra naturaleza, lo que existe entre la municipalidad y usted como representante de nuestra municipalidad y la señora Jara, que es la presidenta de la ATU. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de eso? No lo estamos escuchando, alcalde. Creo que hay que prender el micrófono. Sí, claro. Después de lo que le pasó al congresista con el micrófono abierto, hay que tener mucho cuidado. Pero el micrófono lo tengo prendido. Ya está, ya. Ya, ahora sí lo escuchamos. Ahora sí lo escuchamos. Lo tenía prendido. Mira, lo que te decía, Mónica, es que no sé qué cosa es lo que puede estar pasando, pero lo intuye, o sea, ensayemos, porque digamos que ya somos adultos y tendríamos que mirar qué es lo que ocurre verdaderamente, o es que hay un tema de fondo que no conocemos, ¿no? Lo que yo siempre he visto es que nosotros como autoridades tenemos que propiciar el encuentro de todas las autoridades. Y si tú revisas todas mis declaraciones, inclusive antes de ser alcalde, yo siempre dije que la ATU como concepto era algo muy bueno y era necesario para Lima. Cuando yo gano las elecciones todavía no estaba creada la ATU. La ATU se crea en diciembre del 2018. Yo aplaudí esa creación y dije, qué bueno, porque ahora vamos a tener una sola visión para Lima y para el Callao. Y la ATU ha sido una criatura que ha tardado en desarrollarse, ha tenido ya 2 presidentes, no tiene el suficiente presupuesto, tiene una serie de situaciones administrativas que son producto también de un nacimiento que tiene que irse fortaleciendo, eso nadie lo discute. Pero desde que tuvimos como presidenta la señora Jara, comenzamos a encontrar una serie de obstáculos en nuestro caminar. Por ejemplo, y eso es lo que tengo que decir claramente, teníamos una negociación muy clara con el Ejecutivo para que el Ejecutivo propiciase un préstamo del Banco Mundial para poder hacer, en cabeza de la municipalidad, los 10.2 kilómetros de la ampliación del metropolitano desde la estación del Naranjal en Independencia hasta Chimpuocllo, la estación de Chimpuocllo en Caraballo. Todo estaba caminando bien y de pronto apareció la ATU y dijo, muy bien, un momentito, tienen que pedirme permiso a mí. Punto 1. Teníamos, y eso ya lo hemos sacado finalmente después de mucho esfuerzo, pero habiendo tenido que pasar por varias exigencias en el camino que no estaban dadas y que habían sido todavía ya resueltas con el Ejecutivo en sí mismo. Después viene el otro proyecto emblemático que queremos desarrollar de los teleféricos que van a unir la estación de San Carlos, línea 1 del metro, a la estación final hoy en día del metropolitano en Independencia, hasta de Naranjal. Eso lo vamos a unir con un teleférico.
La señora Jara se opuso al tema y planteó que teníamos que pedirle la autorización. O sea, es un ella tema de para... poder, básicamente, lo que usted me está da respondiendo. la impresión que es un tema de poder y de búsqueda de notoriedad. Y después, en ese sentido, han habido otras cosas más, han habido imposiciones, ha dicho yo no te recibo, y entonces esa situación, y de hecho, también de pronto tenemos nosotros reuniones y aparecen algunos funcionarios de ATU ahí como si fuesen los grandes fiscalizadores. Entonces, hay una situación de obstrucción a la posibilidad de que las cosas se terminen o se concreten. Y eso es algo que ha habido en todo momento, y yo lamento eso, porque eso no deja caminar al país. Esperemos Alcalde, que se resuelva esa fricción, porque si los talibanes han logrado conversar con los Estados Unidos, no se ve por qué dos autoridades que tienen que ver con la ciudad, en una situación que es tan delicada como la actual de pandemia, nos debe llevar a aquello que nos ha dicho usted, que las alternativas sea cerrar el servicio y que la gente no pueda transportarse, o subir el precio a creo que el doble. Las dos posibilidades, Fernando, tienen que ser excluidas, y la única solución puede venir del Ejecutivo. Perdón, Carlos. Mira, solamente antes de darle el pase a Carlos, para no olvidarme la idea, eso que tú dices es muy cierto, por eso que en el caso de la ATU, nos juntamos con el Premier designó al ministro Carlos Lozada, él vino gentilmente aquí a la municipalidad, hemos venido conversando, se nos prometió soluciones hace más de 2 meses, y nada. Y ahora parece ser que en el mismo tenor, ya no la ATU, sino en el tema del subsidio, nos juntamos con el Premier, muy cordial, una reunión muy a altura, se hicieron los equipos de trabajo, y ayer sale una resolución ministerial que es un puchito y que no sirve para las cosas que estamos buscando. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, porque esas situaciones son situaciones que nos hacen perder la credibilidad. Cuando alguien te dice, vamos a irnos a Tumbes y aterrizamos en Tacna, esa es la situación que yo estoy reclamando. Alcalde, usted siempre ha dicho que es muy directo en sus respuestas, así que le pregunto, ¿quiénes son esos ministros talibanes que están afectando la labor del municipio? Porque se trata de un sistema fundamental. Quizás con ello aflojen un poco y puedan ser más condescendientes con las propuestas que ustedes hacen. Carlos, cuando yo me he referido a talibanes, me he referido a algunos funcionarios que estaban en esa mesa, no necesariamente eran ministros. ¿Pero funcionarios de algún ministerio o funcionarios? Sí, correcto. Fíjate, yo no quisiera... ¿El Ministerio de Economía y Finanzas o Transportes? Yo no quisiera ponerle más leña al fuego, Mónica, Carlos. Pero ya la leña es conocida en realidad, porque a mí lo que me sorprende, y siguiendo lo que dice Carlos, el asunto está en que la ciudadanía no puede estar mirando un peloteo y tiene que ver a su autoridad edil trabajando en una situación de este tipo. Y en eso estamos, Mónica, estamos trabajando y hemos llevado soluciones, búsqueda de que estas cosas se puedan dar. Pero cuando la sartén la tiene otro sector u otra, digamos, otro nivel de gobierno y la tiene por el mango, si ellos no agarran bien esa sartén o la agarran demasiado para que no se puedan dar los resultados, ahí hay un problema. Y tenemos que buscar soluciones. Yo estoy buscando soluciones todavía. Espero que se puedan dar. Y si no se plantean, alcalde, esas soluciones... Mira, perdón, Carlos, si no se plantean esas soluciones en cuanto al monto, al dinero que usted necesita, ¿cuánto tiempo más podría durar funcionando el metropolitano o los corredores? Porque evidentemente lo que se necesita es plata. Correcto. Si no la tiene, ¿hasta cuándo seguiremos teniendo metropolitano y corredores? Mira, estamos ya con el oxígeno prestado. Y ese oxígeno prestado que puede hacer que esta situación, si me permites poner un ejemplo que podríamos decir es un paciente crítico, este paciente crítico puede en cualquier momento dejar, y peor que eso, Mónica, y puede dejar de funcionar en cualquier momento. Esa es una situación que yo he venido trabajando, advirtiendo, buscando soluciones, y nos ofrecieron esas soluciones. Pero a la hora de la verdad sale una resolución ministerial que no genera ninguna solución. Genera un cuchito económico destinado a otras cosas y no hay solución. Entiendo que todo esto ahora está en manos
y en el campo del Ejecutivo. Si el Ejecutivo está con la capacidad de buscar una solución, tiene que reaccionar, y tiene que reaccionar para buscar una verdadera solución que piense en las personas, en los ciudadanos, en los seres humanos. Coincido plenamente contigo, Mónica. A mí me genera una desazón tremenda lo que está pasando, y pensar que las personas que están hoy en día utilizando un medio que hace un esfuerzo muy grande para poder transportar con las normas de bioseguridad, no vayan a poder tenerlas. Sí. Además, otra cosa que grafica lo que nosotros estamos planteando, hace 3 o 4 semanas atrás, nosotros mostramos, y eso no se olvidarán ustedes porque lo mostramos a los medios primero, mostramos un prototipo de vehículo que podía servir para poder tener justamente las normas de bioseguridad y poder cargar más pasajeros. Y con esto, paliar la situación de alguna manera de tener menos carga. Sí. Y solamente ¿Saben qué ha pasado? Sí. ¿Saben qué ha pasado? Hasta el día de hoy no nos han contestado. Correcto. Entonces, solamente algo que atañe a su municipalidad, y es cortito, pero es importante. ¿Qué pasó con las trabajadoras de limpieza? Que además protestaron pacíficamente, las agarraron a empujones, una situación de violencia fea en una circunstancia como la que estamos viviendo. O sea, ¿qué ha resuelto la municipalidad en relación a estas trabajadoras? Explico esto con algún tipo de amplitud, Mónica, porque se merece una amplitud. Sí, pero le voy a rogar su capacidad de síntesis. Sí, correcto. Primero que nada, la violencia no es algo que esté inminente. Repudio la violencia. Nosotros no mandamos a hacer esa represión. Pero es la Policía Nacional que encontró un grupo de personas acumuladas, agregadas, digamos, agolpadas en algún sitio, y yo deploro esa situación de violencia. ¿Qué es lo que pasa con estas trabajadoras? Hoy en día estas trabajadoras son parte de un sindicato de obreras que está agrupada para una empresa que se llama Innova Ambiental, que es la empresa que nos da a nosotros servicios tercerizados. Son servicios tercerizados. En el año 2018 ganaron una sentencia donde decía que esa empresa, Innova, no eran sus verdaderos empleadores, sino era la municipalidad. Están en ese proceso de poderse incorporar. De hecho, algunas ya han pasado pruebas rápidas, etcétera. Pero ¿qué cosa es lo que buscan estas trabajadoras? Y es un poco lo que ha generado todo este conflicto. Que el día de mañana, cuando haya una nueva empresa que gane la posibilidad de dar el servicio de limpieza pública, se les incorpore en esa empresa. En otras palabras. ¿Pero es factible o no? O sea, buscar el trabajo y permanecer no es algo que no sea humano, ¿no? No, sin duda que no, pero hay que ver lo que está dentro del marco de la ley, porque yo como alcalde solamente puedo hacer lo que la ley me permite hacer. Correcto. Si yo hago algo que está fuera del marco de la ley, yo voy a tener responsabilidad. Entonces, pretenden pasar de Innova Ambiental a la municipalidad, y la municipalidad a quien gane a futuro un proceso de selección, que dicho sea de paso, lo hemos abierto para cambiar, porque tenemos una empresa que tiene 25 años, un cuarto de siglo, dando los servicios de limpieza en la capital. Sí, pero entonces, al final siempre pues los que pagan el pato esa empresa va a permanecer eternamente acá. Y entonces uno no solamente tiene que serlo, sino parecerlo, y por eso hemos abierto un concurso nuevo para que se seleccione a la empresa que va a hacer la limpieza en la municipalidad. Muy bien, muchísimas gracias. Lamentablemente nos han pasado unos minutitos más, pero le agradecemos al alcalde de Lima su presencia en Ampliación de Noticias. Pausa y ya regresamos.